estas gráficas serían los equivalentes. Hay un detalle acá. Normalmente los circulares sirven para porcentajes y los de barras para numéricos. No puedes colocar acá porcentaje. Normalmente. Pero obviamente acá podrías agregar el número y el porcentaje. ¿Ya? En una actividad posterior vamos a realizar este ejercicio paso a paso, que es la siguiente clase en realidad. Pero bueno, por ahora esto es lo elemental. Tienen que tener tablas y tienen que tener gráficos. Bueno, dicho eso, vamos a pasar a lo que les comenté primeramente sobre la población y muestra. Un trabajo. Este trabajo, esta aplicación en realidad es una adaptación de las muchas calculadoras que hay para algo nuestro, para un ciclo, digamos. Porque ¿qué pasa? Que ustedes van a buscar calculadores por todo lado y hay unas en inglés, que está bien, algunos ya en inglés por ahí, pero hay unas que son infinitas y tienen una serie de patrones. Entonces yo decidí hacer una calculadora más sencilla, pues desde mi punto de vista más sencilla. Espero que sea así para ustedes. Esto lo voy a compartir ahora. Alguien me envía un mensajito por el grupo mientras yo copio el link, si fueran muy gentiles, por favor. Acá hay algunos detalles a considerar. Toda población tiene dos posibilidades, siempre. ¿Ya? Una posibilidad de que sea infinita y una posibilidad de que sea finita. Bueno, al revés, infinita acá, infinita acá. Cuando decimos que es, doctora, ¿cómo está fácil? Cuando decimos que es infinita, quiere decir que ustedes no conocen a su población, o sea, a la cantidad de la población. Eso es importante. Y en este caso, sí, obviamente, se conoce el número de la población. ¿Ya? Eso es lo que implicaría finita, infinita. Y dependiendo de ello, si ustedes ven en finita, aparece una fórmula. Esta es la fórmula finita. Y esta es la forma infinita, que tiene una variante, parece una fórmula más pequeña, pero que igual funciona muy bien. Ahora, como la matemática es exacta, no hay manera de que alguien diga, y esto me ha pasado, porque, por ejemplo, yo le pregunté, ¿por qué su fórmula es diferente? No, es que esa fórmula es de economía, mi tutor que me enseña a traer una fórmula de España, me dice. Pero no hay, o sea, esto pasa acá y en otra parte del mundo. Solo hay dos maneras, dos fórmulas. Ustedes tienen que saber su fórmula finita y fórmula infinita. ¿Cuándo se aplica la fórmula finita? Finita, es decir, que hay un número que se conoce. Yo, por ejemplo, acá sé el número, ¿no? ¿Cuántos hay? Ya sé. ¿Cuántos? En FunCiclo sabemos cuántos doctores hay en total, en el grupo y demás. Pero si alguien, por así decirlo, no tiene acceso a la estadística del lugar donde va a estudiar, entonces no puede determinar de una manera finita. Tendría que ir por el lado infinito, porque no conoce. Si no es amigo de estadística y no le quiere dar datos, está bien, el infinito. Si tiene de alguna manera datos que le facilitan una cantidad, el finito. Bien, nosotros vamos a ubicar por un paso primero y luego por el otro. Vamos a ir por el caso finito porque conocemos la cantidad de la población. Ahora, en esta fórmula, si ustedes ven, cada uno de estos valores tiene su significado. N minúscula significa la muestra. N mayúscula, este de acá, representaría la población. ¿Ya? En este caso, esta es la población. Si nosotros reemplazamos el valor acá, realizamos estas operaciones, multiplicación, división, etc. Realizamos las operaciones.
el valor de la población que ustedes ven acá está representado por este lugar, N. El valor Z, por ejemplo, que está acá, está representado por el nivel de confianza que ven, o sea, Z. ¿No? Ahí está Z. Y P, si ustedes ven P, está representado por el grado de proporción. Entonces ahí tienes P, tienes Z y tienes N. Si alguien pregunta, acá tienes E, bueno, el E ya saben que es un número definido y no hay necesidad de que esté acá, es un número estándar, se representa un número. Lo demás son valores, miren, elevado al cuadrado, menos 1. Si reemplazaras todos esos valores acá, obtendrías tu resultado en número, multiplicado y todo lo demás, te sale un número. Entonces, para evitar todo ese proceso, internamente este programita te lo va a hacer ese cálculo y te va a sacar el valor de la muestra. En este caso, entonces, solo tienen que mover dos elementos, ¿no? Dos elementos. En este caso vamos a trabajar con el margen de error y la población, solo esos dos. Alguien me dirá, pero ¿por qué no esto y aquello? ¿Por qué no? Porque estos dos valores podrías modificarlos, pero vamos a decir que ya viene con un valor estándar. Siempre te aconsejamos usar Z en 1.96, que representa el 95%. Siempre. Y acá siempre te aconsejamos usar en el 0.5, porque es la mitad, como una moneda. O puede ser que te deposite o cara o escudo, digamos, o sea, está en el centro. Si colocas un poco más para adelante, pues estás diciendo, quiero que me dé más este valor. Por estándar siempre se coloca 0.5. Pero si alguno de ustedes conoce bien de estadística, puede mover, miren, 90%, 99%, acá también puede mover 0.2, 0.9, puede mover. ¿Ya? Entonces yo lo voy a dejar al valor estándar, miren, actualizo, ya se me fue, a ver, sí. Ya. Está 0.5, 0.96. Por defecto también esto te he dejado a 5%, que es el valor, el margen de error mínimo, o mejor dicho, medio, que tú puedes usar. Puedes usar hasta 10, y mira, hay algunos programas que vas a ver que te dan hasta 15 incluso. La literatura dice que no, más de 10 ya es muy subjetivo, tu trabajo carece de este valor, no es creíble. 10% es el límite. Pero también no podrías colocar 0%, porque digamos, cuando colocas 0% estás diciendo, bueno, voy a trabajar con todos, no voy a hacer cálculo del 100%, entonces no tiene sentido. Pero si quieres podrías hacer esa operación. Bien, entendiendo esto, vamos a suponer que mi estudio tiene que ver con esta etosis hepática y yo tengo la cantidad de los pacientes, que son, en el año vienen 2.500 pacientes, digamos. Ahora mi pregunta es, si vienen 2.500 pacientes y yo tengo que realizar esta investigación para taller de tesis, ¿vas a realizar la cantidad de 2.500? Es mucho presupuesto, porque es presupuesto, tiempo y demás. Ahora puede que tú tengas datos, digamos, recolectados retrospectivamente. Igual es mucho, o sea, 2.500 no vas a poder recopilar tan rápidamente. Entonces ahí cuando se aplica la muestra, porque dice, 2.500 no voy a acabar ni siquiera en un mes o 2 meses. Voy a acabar, históricamente, dependiendo del tiempo, bueno, porque tal vez tienes mucho tiempo y puedes avanzar más rápido. Pero acá lo que se aplica, doctores, es la muestra. Y agregan la calculadora y supuestamente con estos parámetros tendrías que evaluar a 334 personas. Esos 334 representan a los 2.500. ¿No? Pero hay un problema, hay un margen de error. Tienes un error del 5, más o menos 5%. ¿Qué quiere decir? Que si tú has sacado acá que el 30% de los pacientes tienen esteatosis hepática, mentira, no es cierto. Puede ser que sea el 35 o puede ser que sea el 25, o sea, le tienes que aumentar 5 o quitar 5. Por eso, cuando hay estadísticas en las elecciones, no se animan a dar datos
a menos que la diferencia sea mucha, ¿no? Pongamos que un partido gana 70% a 30%. Bueno, ya estamos, falta contabilizar un poquito, ya ha ganado, porque por sí, aunque sea que me haya equivocado, este va a llegar a 35 y el otro va a bajar a 65. Pero igual ha ganado. Pero ¿qué pasa si estuviera muy peleado como en Perú? Ahora pasó muy cercano, ¿no? 4.000 votos creo que definió esa elección. Nadie se atrevía a dar porque obviamente teníamos que llegar al punto exacto. Entonces, en ese sentido, este número es válido, con margen de error 5%, más o menos 5%. Ahora, si alguien dice, pero igual es mucho, 334, bueno, vas a colocar el máximo valor 10 y mira, 93 personas sería lo mínimo, porque claro, podrías seguir bajando esto, 12, 15 y te va a llegar a un valor de 30. No tiene sentido porque, no, a ver, 30 personas representarían a los 2.500, o sea, no hay una representación real. O 15 o 10 personas representan a él. Había una investigación sobre Santa Cruz hace un mes atrás y representaba a Santa Cruz en una patología, pero es difícil que con la cantidad que evaluó se represente a una cifra de tal cantidad. Entonces, esta es la situación, doctores. Bien. Entonces, el margen de error tiene que ser mínimo de 5. No, puede usarse hasta 10. Sí, puede usarse hasta 10. Pero 10 es como el tope, por eso no te da más. Ahora, lo recomendable, 5. ¿Ya? Lo recomendable. Pero ¿cuándo vamos a aplicar esto? Cuando conozcamos la población. ¿Ya? Pero hay un detalle acá, doctores, y ya ha pasado igual. Una doctora vino y dijo, mire, yo tengo mi investigación y mis casos son 200 casos. No tengo más que 200 casos. Esa era su población. Ya, 200 casos. A ver, si haces con 200 casos, en principio la cantidad de 200 es muy poco como para que digas quiero sacar una muestra. Puedes sacar una muestra tal vez, pero no te aconsejaría. Cuando la cantidad es pequeña, no hay mucha necesidad de obtener un muestreo por calculadora, digamos, por estadística. Porque es muy poca y yo aconsejaría que apliques a la cantidad mayor posible. Si de los 200 aplicaron 190, 10 no vinieron o lo que fuera, pero aplicas a todos. Eso sería lo ideal, porque ya de hecho tu población es muy pequeña y que digas esto representa a los 200 muy pequeños, no hay necesidad. En esos casos no te aconsejaría aplicar esta calculadora. Ahora hay casos donde no conocen, dicen, no conozco mi población, infinita. En este caso, mira, se te quita la opción de población, porque ¿qué vas a agregar si no conoces población? Solo trabajarías con estos parámetros, dice 6%, ok, mira. Es como que él ya asume un cierto valor en función de su estadística, de su superficie, de la fórmula, y te da valores. O sea, está bien, no conoces tu población, entonces trabajar con esta cantidad te dice, ¿no? Si no conoces tu población. Pero lo que tendrías que mover es margen de error. 10%, bueno, evaluar 97 personas. Hay calculadores que he visto que esto lo bajan hasta 15, 16%, pero es muy poquito y no tiene sentido. De hecho, las investigaciones, y esa es una pregunta que siempre hacen, ¿cuánto es la cantidad mínima? ¿No? O sea, como para lo mínimo que quiero hacer. Mira, si tú ves esto, por ejemplo, la cantidad promedio por lo menos debería estar entre los rangos de 97 para arriba, ¿no? Por lo menos. Lo mínimo que te pueden aceptar. Y estos casos están desde la mano de la estadística descriptiva. Pero si haces casos de estudio, no aplican esto, porque al final tú estás hablando de 3, 4, 5, 7 casos o 10, o mejor si son más. Entonces en esos casos no aplicas esto. Hablarías de estadísticas
digamos, de estudio de esos casos. Eso es importante, doctores. ¿Bien? Una pregunta, doctor. Sí. No me quedó bien claro en la parte de finita. Esos 2.500 hay en la población. Esa sería 2.500 sería el ejemplo de la cantidad de pacientes que yo tengo que estudiarlo. La cantidad de pacientes que usted tiene, no que tiene que estudiar. O sea, de mi campaña que he hecho en total. Claro, en los años, en un tiempo determinado. Y de esos 2.500, de acuerdo al margen de error, que me da que son más de 300, esas 300 personas me tendrían que representar para mi investigación. Claro, en este caso 142 con un margen de Sería 8%. sería lo que me va a respaldar mi estudio, ¿no? Claro, lo que tiene que hacer es estudios de estos 142. A eso tendría que recolectar los datos de todos los indicadores que vamos a medir. Solo a esos 142. Bueno, estamos sacando una muestrita entonces, para no trabajar con los 2.500, es mucho. Sí. ¿No? Bien, doctores, esto se los he presentado. Si ustedes desean, pueden sacar la captura y pegarla como anexo, o toman como referencia, o si quieren usar su propia calculadora. Pero esa es la idea principal del elemento de estadística con respecto a la muestra. ¿Cuál es la cantidad mínima para calcular la muestra? ¿Cuánto más o menos? ¿Cuál es la cantidad mínima de qué? De La población. de la población. Para hacer No hay una regla, la verdad. No hay una regla. De hecho, he visto yo tablas que daban ayuda de 1.000 en el caso de. Hay una tabla después, hace tiempo atrás, cuando esto ya se definió. No la tengo a la mano, pero hay una tabla. Voy a buscar. Hay una tabla muy antiguita, debe ser del año. No podría decirse el año, pero. Y ahí hay un valor referencial, pero es arriba de 1.000, 1.500. Voy a buscar. Y en el caso, por ejemplo, de los abortos espontáneos, Ya. yo investigo y saco las historias clínicas de 1.000 abortos espontáneos en el año 22 a 25. Ya. ¿Cómo hago yo para sacar la muestra? ¿A mi criterio o existe un porcentaje X? Bien, antes de responderle a usted, doctor, sobre este tema, no tengo ahora la tabla, lo estaba buscando, no lo encuentro. Pero recuerdo que en esas tablas te dan arriba de 1.000, porque no hay sentido si fuera menos, ¿no? Si fuera menos, pongamos que fuera 400, es una cifra que todavía se puede evaluar, pero no hay una cifra específica y depende mucho del estudio y del lugar también para poder justificar. Entonces, sobre eso voy a buscar una tabla y vamos a ver más o menos hasta qué dato nos da. Les quedaría pendiente ese tema, te voy a buscar. ¿Está bien, doctor? En su caso, doctor, me decía, me repite la pregunta. En el caso, digamos que yo recolecte 1.000 historias clínicas de abortos espontáneos de una fecha a otra, pero son muchos, entonces yo quiero sacar una muestra. ¿Es a mi criterio o hay alguna regla para sacar una muestra, digamos? Claro, en este caso, por ejemplo, a ver, hay un detalle importante. Vamos a aplicar, porque es mucho 1.000, la fórmula estadística, que en este caso se aplicaría. 1.000 es una cifra elevada, 1.000 casos. Vamos a colocar como 8%, usted debería estudiar 131 casos. Solamente 131 casos. Entonces, esto que estamos hablando es la determinación de la muestra. Pero hay otro proceso que se habla sobre el muestreo, que lo vamos a ver en la siguiente sesión. ¿Qué pasa acá, doctor? Usted tenía 1.000 recolectados y la calculadora estadística le saca 131. Ahora la pregunta es, ¿a quiénes voy a evaluar 131? O sea, a los primeros, a los últimos, a los del medio,
al azar o a los que me convienen. ¿No? O sea, hay que ver cuál voy a coger. Ya sé que 131 es lo que tengo que valorar. Eso lo vamos a hablar en la siguiente clase, doctores. Pero si para la respuesta del doctor es utilice la fórmula. Un poco cuadrando con lo que dice el otro doctor, es cuánto es lo mínimo de la población. Que ahí, por ejemplo, yo, por criterio, por experiencia, les diré, si es más, vamos a decir, más de 500, pongamos como un parámetro, utilizar la fórmula. Pero ya si es menos de 500, creo que no aplicaría, porque estamos en una cifra que puedes llegar a... Además que nosotros acá estamos colgando los márgenes bajos, mire. Si en su caso del doctor fuera 3%, mire, él tendría que evaluar 500 casos, porque se está acercando a la verdad, 3%. Un 1% tendría que evaluar 900 casos, doctor. Nosotros estamos bajando un poco a nuestra conveniencia para evitarnos el trabajo, ¿no? El doctor lo que usted dice es 1000, de los 1000 usted debería evaluar los 1000, pero lo estamos acortando 278, ya es más respiro con ello y lo representa los 1000, es válido. Si no tengo un número es infinito, digamos. Exacto, si no tiene población. No tengo una población, o sea, no sé aquí cuántos, pero yo nomás decido agarrar 400 casos. Necesito igual usar esta tabla, esta calculadora. Claro, o sea, acá coloca infinito y usted dice, bien, margen de error 5%, voy a ocupar 385 casos. No podría 400, tendría que hacer caso a esta fórmula, ¿no? 385, por una fórmula infinita, con un margen de error del 5%, con un parámetro de proporción esperada de 0,5 y un nivel de confianza de 1,95. Con eso le sale 385. ¿Qué tal, doctor? Bastante trabajo. Sí. Entonces, ahí es donde uno puede jugar con esto y decir, no, me parece mucho, llegaré a 8%, diré, ¿con 8 qué dice? Ahí ya. Para eso es que sirve esto. ¿Ya? Pero doctor, no, en esta fórmula no hay más de 10, y de hecho los 10 es como el límite, estás pasando ya lo subjetivo. Por eso cuando hay estudios de 3, 40, 30 casitos, bueno, no representan nada, ¿no? O sea, es un estudio muy corto. Una pregunta, en el caso mío, mi tema es de tesis renal, pero en el centro hacemos todo tipo de ecografía abdominal, renal, transvaginal, obstétrica, que es lo que más se hace. Ahí tendría que poner esa cantidad de 2.500, digamos, o sea, por ejemplo, de una cantidad de mes a mes. No, en total. Por eso, en total de qué. En total del tiempo que vamos a investigar. Vamos a decir que yo voy a investigar esa patología durante medio año. La suma de ese medio año, porque no es de mes a mes, pero, o sea, acumúlelo, ¿no? O sea, va a acumular, ¿no? Tendrá un cúmulo de, vamos a ver, pues depende del proceso de la transversalidad. Hablamos, ¿no?, de que la transversalidad corta un tiempo, ¿no? De un lugar, de un tiempo a otro lugar. Entonces, Pero sí, en este caso, de todos los pacientes que vengan, inclusive a otros tipos de ecografía, no tienen que estar sumados. podría ser así, ¿no? Porque Por eso le pregunto, si tendría que ser solo a los de ecografía abdominal. no me ha preguntado eso. Me ha preguntado, me ha dicho de esos que acumuló, de todo eso, pero ahora entiendo su pregunta al punto. Dice, de otra patología o solo de mi patología, usted. Por eso, Tiene que estudiar solo los de su patología. pero no habría mucho. No ¿Cuánto habría habría? tanto así como dices, de 2.500. ¿Cuánto habría? Por eso, la patología renal Sí. sería muy mínima. ¿Cuánto? No sabría decirle, pero digamos que Sería infinito sería. Claro, no sabes. como infinito. Doctor, me surge otra preguntita. Víctor, y ahí coloque esto, pues mire, 8%, mínimo, doctora, 151 casos tiene que ver. Doctor, una pregunta. Están y todos los días hacen ecografías por X, Z. ¿Me podrían hacer ¿cómo se dice? Un estudio sobre cuál es la patología más frecuente descubierta por ecografía?
Sí, puede ser. Y ahí tiene un montón de gente. Claro, ahí. En este caso también se nos puede utilizar por la comunicación y debe ser de Conocido de acá. Y él es docente y defendió desde hace unos años. Y él vino con esta cuestión de, miren, no tengo tanto, tengo 40 acá, 40 acá, y es un docente y se dedica a eso. Es una patología un poco rara lo que dijeron. Y se dedica a eso, ¿no? 40 casos, muy poco. Entonces el consejo que se le dio a él fue, mire, usted no aplica para estadísticas, porque no puedes decir que 40 representan a un grupo muy poco. Hace estudio de casos, él pidió permiso y él hizo estudio de casos de esos pacientes, específicamente. Entonces, no hizo de los 40, incluso redujo un poco más, porque de los 40 tampoco tenía todos los casos para seguimiento. Creo que llegaron unos 15 casos, pero documentó todo, su ecografía, su avance, todo lo documentó. En la estadística descriptiva, por así decirlo, documento solo lo elemental, porque no vas a traer tus 250 casos de respaldo. No puedes traer eso, no tiene sentido. Pero del estudio de casos sí lo tienes que hacer, ahí es todo. Entonces, su historial, su informe, su nombre, hospital, todo tiene que ver con el estudio de casos. Y no aplica para hacer inferencias. Eso pasó en ese grupo, nos da una idea, pero no se aplicaría para posibles inferencias, ¿no? Es decir, si aplica esto, también va a pasar en otro lado. No, se aplica solo en ese grupo. Pero son investigaciones válidas. Ustedes van a buscar en los trabajos de investigación en Sotero y en otras, en Google Académico y demás, seguro van a encontrar trabajos de ese tipo. Y no sé si han encontrado, porque en los antecedentes sí se ve, por lo menos van a ver estudios 2000 casos, son estudios con buena cantidad. Espero que hayan, yo vi algunos de ustedes que me han llegado, tenían 500 casos, o sea, antecedentes decía de 500 pacientes estudiados, o sea, son datos relevantes. En España se estudió a 3000 casos, en Colombia son estudios que son de ese tipo, y eso te lo publican, pues, ¿no? Si me dices que has estudiado de 20 casitos, ni idea no te lo agarran. Siga practicando, Siga participando. ¿no? Entonces no, ni idea que se publique un día. ¿No? Yo estoy haciendo una investigación, les cuento. Ya estoy por año y medio de una investigación. Tiene que ver con el inglés. Y he agarrado grupos de chicos para enseñarles inglés. Tengo todos los datos respaldatorios cada mes y estoy usando Duolingo. Y les doy una experiencia de Duolingo. Tienen que ocupar 9000 experiencias este mes. Y ahora estoy yendo con los muchachos y les digo, porque yo tengo cómo era su avance anterior y cómo ha crecido en este tiempo en el dominio del inglés. Tengo cuánta experiencia tiene, cuánto tenía antes, cuántas horas han estudiado, tengo todos los datos. Entonces, de año y medio, y ese artículo ya se va a publicar, recién lo voy a elaborar, pero tengo todos los respaldos, ¿no? El comité que te revisa te dice, a ver, envíe sus respaldos, aquí está. Como tienes todo eso, esa investigación llega a ser válida en un tiempo. Ya debo tener casi cada grupo que he estudiado son 30 por mes. Al año son más de 350, más medio año. A los 500 estudiantes estoy llegando. Entonces ahí tengo una cifra como para decir que sirve o no. Muchos dicen que Duolingo no sirve, ¿no? Pero ayuda. No es tampoco lo máximo, pero te ayuda en un cierto porcentaje. Y eso que he compartido a algunos colegas, pues tenemos pruebas y ahora estoy colaborando con los docentes, ¿no? Aprender. Y no es que yo sea ni he pasado un curso avanzado de inglés, sino que es la constancia. Creo que tengo 1000 días más o menos en Duolingo por ese mismo hábito. Y de ese hábito he conocido, por ejemplo, no sé si sabían, pero en Duolingo se puede rendir exámenes, como TOEFL, ¿no? Puedes rendir exámenes, pagas $70 y te dan una certificación de qué nivel eres, de A1, A2, B1, B2, y te sale ahí, ¿no? Tienes que tener tu cámara activada. Entonces, pienso que son elementos interesantes y la universidad se interesó, el trabajo se ha interesado y ahora van a hacer un convenio con Duolingo. Ni siquiera se ha publicado el artículo todavía. Entonces, eso adicionalmente es un logro.
Pues esa es la idea de las investigaciones, que tengas datos que te convenzan. Mire, yo he estudiado esto. Pero cuando haces un mes o dos no representa mucho, por eso es mínimo 3 y que tenga una cantidad relativamente competitivo que pueda representar a un grupo mayor. Esa es la idea. Por eso en las tesis se da hasta un año para que definen su tesis. O sea, es de 3 meses, 3 meses es lo mínimo que puedes hacer. 3 meses tendrá una cantidad. Miren, lo mínimo es 97 casos, lo mínimo es la SPAM, eso es muy básico. Entonces, yo siempre aconsejo entre 3 años. Esa es una tesis decente, 300 y algo, ¿no? Por ahí ya, 200 y algo así. No. Pero lo otro está en un límite, vale, es el límite. Pero después van a haber casos con 30, 40. Nosotros hemos aceptado una tesis con 50, 40 casos más o menos. ¿Por qué fue? Porque ese estudio sí se hizo en una provincia. Y la verdad que en esa provincia no había y nos la demostraba, mire, la provincia tal. Estaba en La Paz, en una provincia. Nos mostró fotos, videos de una comunidad. Estos habitantes comen mucho chuño, comen papa, comen esto, y por eso, mire, y ni siquiera se quieren hacer la ecografía. Además que los hospitales básicos tienen un ecógrafo básico. Todo eso lo documentó. Y era una tesis de 35, 40 casos, pero entonces el tribunal lo validó porque era una investigación en un grupo que era llamativo. Está bien que se hace investigación en ese tipo. Otra que pasó en una provincia, en un lugar alejado de Santa Cruz de Iguazú. Y ni siquiera había 10 pacientes, hizo campaña, yo creo que a los 30 y tantos. Son casos muy particulares. Pero acá en la ciudad es un poco difícil decir eso, ¿no? Que se logre hacer con una cifra pequeña, es porque no hemos conseguido datos simplemente. Bueno, entonces este es un tema muy controversial y un poco limita los estudios igual. Una doctora tuvo que cambiar su tema porque no tenía datos. Otro doctor dijo, mire, definitivamente yo estaba a punto de hacer esto y lo cambió también. Porque claro, no tenía posibilidad. Ahora, si no hacen este tipo de estudios, doctores, vámonos por el estudio de casos, que también es válido, ¿no? No tienen mucho problema en ese sentido porque van a estudiar casos de pacientes. Ahí sí tienen que hacer seguimiento. Por favor, vuelvo a tal día, síganlos. Pero son casos particulares. ¿Qué les conviene, doctores? ¿Casos o descriptivos? Como dice la canción, tú tomaste tus decisiones. Bien, doctores, hemos culminado la clase.